Hola, hola. Buenas tardes. Aquí José Luis Armeño en un nuevo episodio de su programa Análisis de mensajes de película. Ahí cuando vayan llegando, por favor, salúdenme. Yo sé que hay personas que no son muy participativas, pero pues mínimo sí salúdenme, por favor, porque el Facebook no siempre me avisa cuando llega alguien y pues luego dicen, pues no saludó y así. Y también me avisan si de repente no leo los comentarios o algo así, porque pues recuerden que aquí el chiste es que estén interactuando. Pues mientras va llegando gente, les recuerdo la mecánica. Los lunes, los lunes subo una encuesta, usualmente son 4 o 5 opciones de películas y ya ustedes votan. La que genere más votos es la que pues, hago el análisis de películas. Ahí por ejemplo, ahorita que ya se está haciendo el de Duelo de Titanes, pues se quita esta y obviamente meto una nueva. Entonces, ahí les recuerdo que los que tengan sugerencias, pues respeten la encuesta, me la mandan por privado y ya veo si cumple los requisitos para poderlo hacer. A ver, ya me están empezando a saludar. Magda, hola, qué gusto verte. Me gusta mucho que desde que te interesaste en el grupo eres muy asidua a los programas, tanto el Reflexionando como este. Te lo agradezco. Es muy reciente tu incorporación a este grupo, pero ha sido muy valiosa. Hola Ale, ¿cómo estás? Ahí ya no te entendí, Abril, ¿qué onda? ¿Sí va a participar o qué? ¿O ya le da mucha flojera? Pon activa a mi sobrina, que le eche ganas. ¿Qué pasó con la Abril? Antes era bien activa y iba con todo, ¿no? Entonces, pues bueno, también aprovechando mientras entra la gente, recordarles que los lunes a las 8 tengo mi programa Reflexionando, ahí es con mi compañera Cristian, y en este caso, en este episodio va a ser sobre ¿vas en serio o juegas con el amor? Que no vio la película, pues sí, pero pues que las vea, Alex, pues te digo que eres muy laxo con Abril. Te entiendo que luego hay unas que sí como que no son para ella, como la de Más allá de los sueños, que había muertes y suicidios, o por ejemplo la de Eterno Resplandor, pues también estaba medio pesadita, ¿no? Había muertes ahí, pero estaba pesadita, ¿no? Pero pues yo creo que esta sí la podía ver. Entonces recuerden los que vayan llegando, saluden para que pueda interactuar. También recordarles una cosa, yo no manejo verdades absolutas. Yo manejo distinciones poderosas o creencias que generan plusvalía. Entonces, siempre sigo yo investigando y siempre que genero alguna distinción más poderosa, una creencia con más plusvalía, pues me voy actualizando, ¿vale? Y también por lo mismo siempre estoy dispuesto a escuchar otros puntos de vista. Entonces, aquí recuerden que los mensajes pues son totalmente mi interpretación. Este programa sí es como mucho mis interpretaciones, pero respeto y escucho cuando alguien quiere dar los suyos, ¿no? Entonces, si alguna de las cosas que digo, pues también se ven reflejados, lo dicen, y si al contrario dicen, no, pues yo lo veo diferente, pues el chiste es ese, que vayamos de la mano, ¿no? Entonces, creo que ya hay más personas, no sé, solo han saludado Magda y Alejandro, los demás saluden, por favor, pero pues bueno, entonces... Hay una disculpa que empecé un poquito tarde, pero ahí estaba viendo unos pendientes y pero bueno, ya estamos aquí. Entonces recuerden, hoy vamos a ver la película, bueno, vamos a hacer el análisis de los mensajes de la película Duelo de Titanes. Esta es una película sobre fútbol americano. Entonces, de hecho, si ven cuando subí la imagen, fue nombrada por ese, pues ahí puse por quién, por Fox News o algo así, la mejor película de americano de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que tiene mucho que ver por los mensajes que tiene. Y al final del día, aquí parte importante de lo que hay que entender es que también lo manejan en una situación que es muy complicada en su momento. Empieza justo la película en una universidad en Virginia que se llama, ay, bueno, el chiste es que ahí, en Virginia, el americano era un estilo de vida. Y entonces el papá era el entrenador, pero trabajaba tanto que lo dejó la esposa. Y ahí para darles un poco más explicar la explicación, o sea, tanto al principio como al final lo empieza narrando la que es su hija, pero digamos la versión adulta que luego ya sale en la final como adulta. Entonces no crean que todo el tiempo estás como escuchando una voz de una niña, no. O sea, lo narra la hija del entrenador, pero digamos que cuando ya está más grande. Entonces, parte ahí lo que dice, y lo que me gustó mucho ese mensaje es ese de que lo muestran de que, pues así luego hay tantas personas que se enfocan tanto en el trabajo, pues eso, o sea, no entienden de que requieren como que ese completarse en todas las áreas de la vida. Aprovechando a echar otro comercial,
después en reflexión, ¿no? Después del ¿vas en serio o juegas con el amor? El siguiente episodio va a ser sobre la rueda de la vida, entonces ahí para que lo vean. Pero el chiste es ese. O sea, a la famosa esposa nunca sale, nada más lo comentan ahí al principio. Pero es eso, al final del día, pues también creo que es muy válido, tanto un hombre como una mujer, porque también hay mujeres adictas al trabajo, no solo los hombres, ¿no? Dice Wendy, hola, hola, ahí está también Quiteiro, saludos. Entonces, como les menciono, la esposa del entrenador pues no sale, nada más lo mencionan, pero para mí sí se me hizo muy importante es cuántas personas por dedicarse tanto al trabajo descuidan sus relaciones, ¿no? Entonces, pues muchos matrimonios hoy en día se han roto y se han generado divorcios precisamente porque uno de los miembros es totalmente adicto al trabajo y entonces pues descuida a su pareja. Entonces, ahí como un dato interesante se me hizo que pues la hija pues eligió quedarse con el papá, ¿no? O sea, lo más común es que cuando hay un divorcio se van con la mamá, pero bueno, ahí también, por ejemplo, no aclararon si fue divorcio, tal vez pues pues ella se fue, ¿no? Entonces, pues aclarando, pues es una película que sí está basada en hechos reales. Casi todas las películas de deportes, obvio no todas, pero esta sí nuevamente está basada en hechos reales, como la que conté la vez pasada, que era de básquet, la de Juego de Honor. Dice Quiteiro, hola Quiteiro, qué bueno andas por ahí. Ahí te agradezco que luego andas interactuando con mis publicaciones y pues también luego mandas muy interesantes. Ya ves que cuando se me hacen chidas te las comento así con mi Y pero bueno, entonces ese mensaje en específico pues realmente no es tan impactante en la historia de la película. A ver qué dice Wendy. Justo en mi adicción, no he visto la película. Pues sí, Wendy, o sea, yo sé que es una de tus adicciones, gracias por compartir. Yo solo sé que no sé nada, se hace todo de ti, pero pues bueno, ya sabes que aparte de esto es esto que se refleje. Entonces, pues sí, yo conozco a muchas personas que son adictos al trabajo y pues algunos, te repito, o pierden relaciones o algunos literal, no sé si sea por ejemplo tu caso, Gwen, pues precisamente no se genera una relación porque ni siquiera se dan la oportunidad de darse tiempo de conocer personas de tanto que le ponen foco al trabajo. O pon tú como que las conocen, pero como la otra persona se da cuenta que no es su prioridad, pues se dan cuenta de como que pues siempre van a recibir migajas de amor de esa persona y pues no va por ahí. Entonces, pues bueno, creo que ese no está, que dice Alejandro, excelente película. Sí, Alejandro, muchas gracias. Te digo que por algo es reconocida como la mejor película de fútbol americano y pues va en ese sentido, ¿no? Los mensajes que trae. Y entonces lo que les decía, aquí un punto importante es de que en esta universidad, en Virginia, prepa, juegan a nivel de prepa, en esta preparatoria, era el primer año en que integraron negros, bueno, este término creo que no es muy cordial por lo que he escuchado, entonces afroamericanos con blancos. Entonces, fue en la primera ocasión que juntaron ambos en esta universidad, pero también repercutió en el equipo de americano, porque obviamente si era una escuela de puros blancos, pues solo jugaban blancos, ¿no? Y entonces pues es donde empieza como el estira y afloja y pues eso tiene que ver con pues muchos de los mensajes que se encuentran en la película, ¿no? Que todo lo que tuvieron que atravesar, porque era la primera vez que había un equipo mezclado y pues tuvieron que ver muchos subes y bajas y trabajar muchas cosas para que esto funcionara. Entonces, pues bueno, regresando un poco al mensaje en el anterior, era eso, ¿no? O sea, que muchas personas por ser adictos al trabajo o pierden relaciones o ni siquiera tienen relaciones. Y sobre todo digo en lo de pareja, ¿no? Porque pues ahí se mostró que, por ejemplo, él que ya tenía una hija, pues la hija lo entendía y es más, como también se volvió bien apasionada y también lo vamos a ver en otros mensajes y también estaba con todo ahí con el americano. Pero bueno, ya al rato hablaremos un poco más de la hija, pero sí, o sea, ella se volvió total amante del fútbol americano y siempre estuvo con su papá. Pero como les decía, o sea, también, por ejemplo, el papá no solo pues perdió la relación con su esposa, sino pues nunca vuelven a mencionar que tenga una nueva pareja en su vida. Entonces, pues ahí algo tiene que ver eso de esa adicción al trabajo, pues perder relaciones y también no te da la oportunidad de tener relaciones. Entonces, Wendy, pues ahí no sé, ahorita que tú explicaste un poquito, pues si quieres agregar y pues si ya sientes que con eso que agregaste es suficiente, pues muy respetable, ¿no? Si tienen alguna duda de ese mensaje pueden decir y pues si tienen algunas
comentarios extras de los que yo voy diciendo, pues también pueden interactuar. No todas sus interacciones tienen que ir de la mano de los mensajes que yo comento. Si ustedes también, si la vieron hace poco o se acuerdan de algún mensaje que les interesó, pues comenten, ¿va? Pero bueno, voy al siguiente mensaje que era, como les decía, esta liga integró afroamericanos con blancos. Entonces no solo llegaron jugadores blancos, sino también llegó un entrenador negro. Entonces el entrenador afroamericano al principio creyó que iba a ser a su asistente, porque así se lo habían manejado. Y entonces cuando va con el cuerpo técnico, que eran pues, puros blancos, pues tienen una plática y entre pues que uno de los asistentes del que en ese momento era el coach principal, como que le dice, empiezan como a hacer comparaciones, como que no lo quería pues dar el respeto merecido. Dice, pues yo donde estuve gané 2 campeonatos. Y el otro luego le sale, pues sí, pero tú los ganaste en la Liga AA y aquí estamos en AAA. Que al final del día, pues digamos, es como, pues algo así como en el fútbol sería primera división y segunda división, como para hacer comparaciones. Entonces, y pues bueno, los que tampoco saben de fútbol, pues digamos que algo así como la secundaria con la prepa, ¿no? O sea, el chiste es ese, de que les daba a entender que eran diferentes niveles. Ahorita te leo, bueno, nomás para no perder el hilo del mensaje. Entonces, ahí lo que se me hizo bien padre es que el entrenador afroamericano entonces agarra y lo que le contesta estuvo bien padre, porque agarra y le dice, pues excelente oportunidad para aprender de los mejores. Entonces, pues después se va a dar un giro porque se genera que él se vuelve el entrenador principal. Pero lo que me gustó fue eso, de que el otro entrenador asistente como que lo estaba provocando, como que le decía, pues es que tú vienes de una AA. Y entonces él, pues desde en ese momento que estaba en un puesto, digamos, más bajo, en lugar de entrar en guerra con el otro, pues eligió dar como una cachetada con guante blanco. Es, pues ok, si estoy en una posición para aprender, pues aprenderé de ustedes, que dicen que son los mejores, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, de que pues de repente no ven si mucho lo que yo les comento muchas veces o en mis reflexiones o en las imágenes que les pongo como mis textos extras, es eso, ¿no? Hay personas que les encanta estar en guerra, que les encanta estar provocando y ya tú eliges si le entras a la guerra o simplemente te ves más grande y ves que puedes aprender, ¿no? Entonces creo que, pues, repito, fue una cachetada con guante blanco. Es como, ok, si voy a estar en una posición en la que yo requiero aprender de ustedes, pues aprenderé de los que dicen que son los mejores, ¿no? Entonces, a ver, déjate leo, Gwen, ¿qué dices? Ay. La adicción a mi trabajo me aleja de personas. Solamente tengo un círculo de amistades pequeño y no hay gente nueva en mi entorno. Muchas gracias, Gwen. Te agradezco totalmente tu comentario, porque es precisamente lo que estaba comentando en el primer mensaje y lo reflejaste totalmente en tu vida. Y era lo que te decía, exacto. Él, el entrenador, que pues digamos que era el entrenador blanco que estaba como el principal en ese momento, no solo perdió a su esposa, sino pues literal se muestra que ya nunca volvió a tener una relación. Y de hecho, pues realmente él menciona que tenía como un puesto en la iglesia o algo así, pero en general no se le ve conviviendo con nadie que no tuviera que ver con el americano a lo largo de toda la película. Te digo, sí mencionan algo que tenía como algo de apoyo en la iglesia, pero en general eso, como tú dices, pues fuera de que pues tuvo que conocer gente nueva acá por la integración, pues prácticamente todo su círculo era el fútbol americano. Entonces, pues esa adicción al trabajo lo llevó, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, pues cada quien elige. Yo por respeto a las personas que eligen vivir así, pero pues yo creo que por eso les digo que va a ser muy interesante que de este lunes en 8, o sea, este lunes, les repito, voy a hablar de Vas en serio, juegas con el amor, pero el siguiente programa de Reflexionando va a ser la rueda de la vida. Entonces creo que es muy importante generar ese equilibrio. Y pues sí, o sea, creo que hay personas que le ponen mucho foco al profesional, creo que es válido, pero no a ese nivel que tengan otras áreas en cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con uno de mis coaches es algo que he estado trabajando eso, de que él, pues precisamente era muy workaholic y lo está nivelando. Y la neta, totalmente de él vino que está bajando sus cargas de trabajo y también está claro que al bajar sus cargas de trabajo está generando menos ingresos que antes,
pero él elige eso porque prefiere precisamente tener esa rueda de la vida en equilibrio. Entonces, de hecho, justo como estoy trabajando la rueda de la vida con él, fue que me nació esa idea de en 2 programas de Reflexionando darlo sobre eso, porque pues ya me di cuenta cómo trabajando ese tema con él, pues le puede ser funcional a muchos temas, para muchos de ustedes, ¿no? Entonces, al final del día, pues es eso, que generes ese equilibrio. Yo respeto a quienes no lo eligen, pero tanto como al entrenador como ahorita que nos comentó Wendy, pues se pierden de sus relaciones, ¿no? A ver, tengo varios comentarios, dejan saludo. Dice Emma Trinidad, buenas tardes. Hola Emma, qué gusto. Dice Ascensión Vega, buenas tardes. Hola Ascensión Vega, muchas gracias, buenas tardes. Dice Gwen, veré la película, sí. Bueno Gwen, te repito, al final del día, ese mensaje lo comenté porque pues ya saben, yo ya lo he compartido, siempre busco los mensajes que veo en las películas, pues como darle ese giro de coaching o de avances o de mensajes de vida, ¿no? O sea, al final del día no es como un tema que le pongan mucho foco en la película, pero pues sí, es como les mencioné, ¿no? Al final del día, pues lo menciona al principio y él nunca genera una pareja y todo su entorno es en el fútbol americano. Como les repito, en algún momento mencionan que él como que tenía algún puesto de apoyo en la iglesia, yo supongo que era un puesto como de voluntario, pero pues ni siquiera muestran una escena al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno. Dice Fanny, muy buena película. Sí, Fanny, pues les repito, todos los que ya la han visto, pues compartan con confianza, no tiene que ser a fuerza de los mensajes que yo tenga. Y pues también, aunque no la hayas visto, comenta. Me gusta mucho eso, Wendy, de que aunque no la hayas visto, te hayas animado a estar en el en vivo. Sí me generan muchas personas que de repente es como, si no ven la película no quieren entrar, pues como sea, yo ya lo expliqué. Tal vez al principio, en mis primeros episodios, sí contaba demasiado de la película, pero ya no es mi foco. Mi foco siempre es contar los mensajes y les repito, y mucho es como de mi interpretación. Por ejemplo, esa de que Cuando di de Más allá de los sueños es una película profundísima que puede tener muchísimas interpretaciones y muchas muy religiosas, ¿no? Entonces yo simplemente le di un enfoque de los que podía encontrar mensajes tanto de coaching como mensajes de vida, y pues es siempre lo que busco, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, a veces de un simple diálogo, pues genero el mensaje del que voy a platicar, pero sí créanme que mi foco ni siquiera es contar la película y realmente los spoilers que se dan, pues son relativamente pocos, pero pues bueno, respeto que no lo eligen, pero agradezco las personas como ahorita Wendy, que a pesar de no ver la película se animan a entrar al programa. Entonces, pues muchas gracias y pues quienes elijan seguir compartiendo tú, Wendy, o quien se elija, adelante, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro el otro mensaje, que era ese, ¿no? El que estaba leyendo antes de leer la retroalimentación de Wendy, que era el de que precisamente hay personas que eligen estar en guerra o como estarte molestando, como mostrarte que ellos son superiores y así. Entonces me gustó que en ese momento que a él le habían dicho que tenía un puesto inferior, bueno, inferior en el sentido de que pues, no era el coach principal, entonces le estuvo picando el otro, pues no eligió entrar en guerra. Y primero sí dijo el comentario, ya gané 2 campeonatos yo, pero el otro luego le salió con que, no, pero pues es que estabas en AA y aquí es AAA. Entonces, pues no pasa nada. Si estoy en un puesto en el que ustedes están arriba del organigrama de mí, pues aprenderé, pues ustedes, que ustedes dicen son los mejores, pues aprenderé, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es muy valioso porque pues te puedes encontrar muchas situaciones en las que precisamente requieres respetar jerarquías y no te vas a estar peleando con el jefe. Les comparto que, por ejemplo, también tengo un coaching que luego es mucho su bronca, que se la pasa queriendo pelear con el jefe. Le digo, pues, tú eres el que no ha elegido ser independiente y si eliges estar en una empresa, pues requieres respetar el organigrama, ¿no? Respetar las jerarquías. Y las personas que no les gusta, pues por eso muchos eligen ser independientes, ¿no? Porque me hizo la comparación de que, no, es que yo tengo amigos que ganan mucho más que yo haciendo lo mismo. Le digo, pues sí, pero la diferencia es que tus amigos consiguen ellos las chambas. Tú no estás consiguiendo estas chambas, te las consigue la empresa y pues por eso tú ganas menos que tus amigos, porque los amigos consiguen el directo trabajo y pues a ti te descuentan la tajada que le toca a la empresa. Entonces, y pues también eso, ¿no? Que le repito, él elige también como que estar mucho en guerra con su jefe. Le digo, pues es que tú al final eres el que está eligiendo trabajar ahí. Mientras elijas trabajar ahí,
pues él está arriba en ese organigrama, en esa jerarquía, y pues ya depende de ti respetarlo o no, pero tú eres el que no está en paz por siempre estarlo queriendo discutir y querer pelear, ¿no? Pero bueno, dice Alejandro, es gente negativa que es mejor evitar. Sí, pues de hecho, pues la persona esta que estaba molestando al que en ese momento era también coach asistente, que luego se va a volver el principal, sí era como, pues me queda claro que era racista, que le tenía en contra, y es eso, o sea, y yo sí, por eso les digo que mucho lo mando en mis reflexiones o luego como en las imágenes que encuentro que van de la mano, eso, ¿no? Hay personas que eligen estar en guerra, y lo que les digo en guerra quiero decir en ese sentido, ¿no? Que son negativas, que siempre están como picando a otros, pues tú ya eliges si entras en tu juego, o como en este caso que él que le dio una cachetada en guante blanco. Y se fijan, yo por ejemplo lo que uso mucho ahí es como regalarle su razón. Y al final fue lo que hizo, le regaló su razón. Es como, ok, yo vengo de una liga menor, esta liga mayor, tienes razón. Te la regaló y ya no pudo decirle más el otro. Ahí terminó la plática, porque le terminó precisamente regalando su razón. ¿Va? Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda de los mensajes que voy comentando, o si alguno como que no les hace clic, pues con confianza me van preguntando, ¿no? Creo que ya llegó Manny, ya llegó Yare, muchas gracias por compartir. Ya saben, un privilegio a todos los que eligen asistir a este programa. Entonces, bueno, voy al siguiente mensaje que es... ya. Como les decía, eso da un giro importante porque este entrenador, el afroamericano, pues al principio tuvo esa interacción porque le habían dicho que iba a ser el entrenador asistente. Pero por cuestiones, si lo quieren ver así, políticas, deciden que él va a ser el entrenador principal. Y a ver, leo el mensaje para no cortarme, dice: Alejandro, fue una época muy difícil para la gente de color que aún siguen sufriendo de racismo. Pues sí, Alejandro, como lo hemos platicado, yo creía, la verdad, en algún momento me faltaba información, que eso ya estaba más nivelado, porque pues la verdad hay mucha gente afroamericana con bastante éxito, pues digamos, éxito, pues lo han visto, ¿no? Kobe Jones, que su esposa, que su esposo, algunos jugadores de americano, de básquet, pues que les va muy bien, ¿no? Pero pues también informándome con un documental que era creo que el 13avo capitulación o algo así, pues todavía le sigue yendo mal, al menos a las personas afroamericanas en Estados Unidos. Los acusan de muchos crímenes que igual o no hicieron, o son crímenes muy pequeños y a fuerza los quieren meter a la cárcel, largas temporadas y pues sí, a pesar de que hay personas afroamericanas que han podido lograr el éxito, digamos, financiero y ser famosos, pues en la gran mayoría todavía sigue habiendo discriminación, ¿no? Dice Yare, hola, buenas tardes. Hola Yare, qué bueno que andas por aquí. Creo que ya tenía rato que no me acompañabas en uno de mis programas. Es un placer tenerte en este espacio. Entonces, pues bueno, regresando al siguiente punto que les iba diciendo, este entrenador, pues primero llegó con la idea que iba a ser asistente, pero entonces por cuestiones como políticas o algo así, le dicen que le van a dar el puesto principal. Él al principio no quería porque dice, es que precisamente de la universidad que él había venido, que ya había estado en 2 campeonatos, no le quisieron dar el puesto principal cuando se retiró, digamos, el que estaba de coach principal, y se lo dieron a alguien que llegó de otro lado, ¿no? Y entonces él como que tenía ese sentimiento de que pues prácticamente iba a llegar a hacer lo mismo, quitarle su puesto a alguien que se lo merecía. Y primero no quería, pero justo que cuando sale de su casa con la persona que le estaba explicando esto que se lo iban a dar, había un chorro de, pues digamos que toda la comunidad de color que tenía personas, que tenía pues estudiantes en la preparatoria, pues llegaron y lo trataron así como si fuera como un nuevo Mesías o algo así. Entonces, pues me gustó que él, pues mostró mucha humildad, y entonces agarra y les dice, a ver, paren, yo no soy su Salvador, yo no soy Jesucristo, yo no soy Martin Luther King, yo soy el entrenador del equipo de fútbol americano de la preparatoria. Entonces, pues me gustó eso, ¿no? Que al final del día él eligió mostrar humildad
Y pues también fue como, a ver, paren, ¿no? No me pongan en un pedestal. Y como se los he dicho, muchas veces, por ejemplo, algunas relaciones que no funcionan, en este caso, digamos, sobre todo en algunas de pareja, es que algunos antes de iniciar ponen a su posible pareja en un pedestal y no se enamoran, pues digamos, ahorita que participó Wendy, digamos, no se enamoran de la Wendy real, digámosla, sino de una Wendy que dicen, ay, no, es que ella ya es hard coach, ella es maestra, ella es la neta del planeta y no ven su lado humano, ¿no? Entonces, pues precisamente es eso que les dijo, a ver, paren, no soy nadie divino, soy un humano como ustedes y pues sí, mi labor va a ser importante, pero por eso fue que dijo que no era Salvador y por eso se comparó con Jesucristo, pero en el sentido de no compararse, ¿no? O sea, es como, ok, el sentido de que pues no soy Jesús, soy un simple humano. Y también, pues, por ejemplo, se comparó con alguien que también era humano, Martin Luther King, pero que también, pues, fue muy importante en su época, ¿no? Entonces, como decirles, a ver, no soy Salvador, no soy Jesucristo, no soy Martin Luther King, soy el entrenador del equipo de fútbol americano. Entonces, y bueno, así como les digo que muchas parejas luego no funcionan, por eso, porque ponen a la otra persona como, supongamos, perdón si te sé de ejemplo, Wendy, pero pues ahorita que tienes poco que acabas de graduarte de Heart Coach, pues imagínate, eres Heart Coach, eres maestra, eres emprendedora y todo, y pues que te pongan en un pedestal, pues luego también, pues por eso puede que no funcione, ¿no? No estoy diciendo que sea necesariamente tu caso, di el ejemplo, pero pues bueno, como ya saben, pues yo cuando encuentro ya hacen reflexionando con este programa algo que me pueda reflejar, pues sí les voy a dar mi propio ejemplo. Yo siendo honesto, la mayoría de mis exnovias me terminaban poniendo en ese pedestal porque se terminaban como enamorando de José Luis el coach, no José Luis el humano. Entonces, ¿qué me decían? Pues es que tú ya debes fluir con todo, tú ya no te puedes tomar las cosas personales. Y en sí, pues no entendían que, por ejemplo, esta es una profesión que no es como pues, ser abogado o ser pues, arquitecto o algo así, que lo aprendes y todo está más en tu cabeza, ¿no? Al final del día lo que yo aprendo y comparto en el coaching, pues es algo totalmente más como desde el corazón, de las emociones. Y aunque a mí me han enseñado a ser congruente con lo que enseño, pues es imposible ser totalmente congruente precisamente porque somos humanos. Y entonces, pues sí, obvio que va a haber a veces que me llegue a tomar cosas personales o alguna ocasión en la que me cueste fluir y pues muchas parejas a veces no lo entendían y me decían, bueno, exparejas, ¿no? Porque pues sí, hoy en día soy soltero, pero sí, pues me decían eso, no, es que tú eres coach, a ti eso no te debería afectar, o tú eso lo deberías pasar en segundos, lo podrías trabajar y darte auto-coaching casi mágico, ¿no? Pues, o sea, no, al final del día soy un humano y pues esas relaciones por varias razones no funcionaron, pero en parte una de las razones que no funcionaban es que pues estas chicas al final se enamoraban de José Luis el coach, no José Luis el humano, ¿no? Entonces, pero bueno, simplemente compartirles eso, de que pues poner a las personas en un pedestal, pues es un gran paso a llevar dicha relación al fracaso, ¿no? Y les digo, no fue la única razón, con cada exnovia pues hubieron ciertas razones en específicas, pero en general sí me topaba yo mucho con eso, ¿no? De que pues tú eres coach, tú eso no te debería afectar, lo deberías manejar casi como mágicamente. Entonces, pues no, o sea, todos somos humanos, ¿no? A ver, Alejandro, ¿qué dice? No quería hacer lo que le hicieron. Sí, creo que está regresando a lo que decía, antes del mensaje que él da, él, le repito, como que no quería el puesto porque, pues precisamente del equipo ese del que él venía de 2 campeonatos, pues a él digamos que ya le tocaba que le dieran el principal cuando se retiró el coach que estaba de principal. Pero ¿qué pasa? Que trajeron pues sí, a un coach blanco de otro lado. Por lo que me acuerdo, pues creo que el otro ni siquiera tenía, pues digamos, un currículum impresionante. Se lo dieron más porque era blanco. Y aquí llega y pues prácticamente pues también, parte también aquí de lo que iba a mencionar es que al que coach que era principal antes, pues ya lo estaban como nominando para el Salón de la Fama. Y entonces, pues sí digamos que tenía cierto currículum al que le quitó el puesto, ¿no? Entonces, pues no le hacía clic, pero pues al final pues decidió abrazarlo e ir con todo, ¿no? Entonces, pues sí, no quería hacer lo que le hicieron, pero al final
pues logró cosas muy grandes y pues mucho lo hizo en comunión con el otro coach, que al final hasta se volvieron muy buenos amigos, ¿no? Creo que, obviamente al principio por esta situación, pues hubieron ciertas fricciones. El otro coach, de hecho, al principio, pues no quería de ser coach principal a ser su asistente, ¿no? Y creo que ese es como un dolor que tiene la mayoría del ser humano, que es como, le cuesta mucho cuando te bajan de puesto, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a una amiga que trabajaba en la empresa estratega y le dieron puesto de, pues ella no tenía, o sea, le tengo un cariño, pues la verdad no se había preparado nunca de nada, y pues le dieron una coordinación, y pues la neta, como no dio el ancho, le quisieron bajar el puesto, digamos, algo que era pues menor, y pues ahí le ganó el orgullo, y ya no solo no aceptó el puesto, sino que eligió ya no saber nada de lo que pues era el coaching transformacional, porque sintió que la habían hecho menos, ¿no? Pero pues fue eso, ¿no? Que al final del día, pues entró un puesto en el que nunca había generado ella los recursos, las herramientas, y pues no la bajaron del lugar por mala onda, porque pues seguramente cuando le ofrecieron el puesto de abajo, pues era como, pues si en algún momento genera las competencias, pues te volvemos a dar una coordinación, ¿no? Pero pues bueno, le ganó el ego, le ganó el orgullo y pues eligió salirse, ¿no? Entonces bueno, regresando a lo del coach blanco, pues al principio también empezó un poco como con ese ego, con ese orgullo y no quería, pero se generó algo muy parecido, de que los jugadores blancos se reunieron con él y estaban en el plan de que si no estaba él, pues también no iban a estar en el equipo. Entonces él también un poco como el coach afroamericano como él, como que ninguno al principio quería aceptar la situación, pero aceptaron un poco ambos por sus comunidades, ¿no? Pero a ver, voy a leer un poco que ya se me atrasaron los mensajes. Dice Gwen, exacto, ponemos muchas expectativas en los demás o los demás tienen muchas expectativas de nosotros. Pues bueno, yo no pongo muchas expectativas en los demás, yo sí logro humanizarlos, pero sí me generé que mis exnovias, ahora sí como que más que enamorarse de José Luis el humano, se enamoraban de José Luis el coach, y pues en ese sentido pues me ponían en un pedestal que no era, porque al final del día les repito, el coaching pues no es como una arquitectura o como finanzas o como ese tipo de profesiones en las que pues es todo más en mente y pues puedes dominar al pie. Al final del día pues aquí es mucho emoción, es mucho del centro humano y pues por más que siempre busco ser congruente con lo que enseño, pues es imposible hacerlo el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, tú también, güey, pues si estás compartiendo eso y sabes que luego pones demasiadas expectativas, pues cuidarlo, ¿no? Entonces, no digo que yo nunca lo haya hecho, pues obvio que es un trabajo que tengo, obvio que antes de dedicarme a esto del coaching, pues que no tenía todas esas herramientas, pues pues sí hacía todo eso que tú dices, ¿no? Al final del día, pues son cosas que he ido trabajando y como les repito, buscar, incorporar esa congruencia en mí. Entonces, me queda claro que si yo no deseo que a mí me idealicen y me pongan en un pedestal, pues yo no puedo hacerlo con otras personas, ¿no? Al final del día no puedes pedir a otros algo que tú no estás dispuesto a dar, ¿no? Y pues bueno, creo que eso, independientemente del coaching, sí es una creencia que yo tengo desde hace tiempo. Yo, por ejemplo, pues igual dices, no va muy ligado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando di los temas de infidelidad en Reflexionando, pues fue eso. O sea, yo nunca he elegido ser infiel precisamente porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces, obviamente no va con mis valores, mis creencias y eso, pero es como, ¿cómo yo voy a pedir que me sean que me sean fiel si no lo soy? Entonces, de hecho, pues por ejemplo, también fue algo que comenté en lo de machismo, que ahí hay muchos hombres que quieren que la mujer sea bien fiel y pues ellos bien canijos, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, dice Wayne, yo también la sigo trabajando. Pues sí, o sea, pues también, o sea, por eso compartiste que eres ser coach, pero pues solo es el primer paso. No es como que consigues es lo que te repito, no es como que generas un documento y ya mágicamente queda todo trabajado. Es un trabajo continuo. Por ejemplo, a mí parte de lo que me ha servido mucho es cuando estudié el coaching ontológico, aprendí a ser un eterno aprendiz. Entonces yo lo que hago es, yo me abro a la posibilidad de aprender en cualquier momento, de cualquier persona, de cualquier lugar. Entonces muchas veces las personas que ya no aprenden son por dos razones. Una, porque ya creen que tienen el vaso lleno, o sea que ya creen que lo saben todo. U otras, digamos que es un paso intermedio, que solo
se permiten de aprender de aquellos que consideran como que saben más. Entonces, pues ahí les gana el orgullo, les gana la arrogancia, porque muchas veces, si tú te permites, digamos, escuchar a las personas que a veces están abajo de tu organigrama, puedes aprender mucho. Yo, por ejemplo, les comparto que muchas veces, dando el coaching, yo aprendo cuando le estoy dando coaching a mis coaches, porque mucho ahí te puedes espejear de las herramientas que les compartes, pues muchas veces a veces hablo desde mis heridas y pues muchas veces al dar coaching, pues también me termino trabajando a mí. Pero bueno, ¿qué dice Ascensión Vega? Dice, no podemos pedir lo que no podemos dar. Sí, y te digo, y la neta, eso, yo desde antes que me metiera en el coaching y todo esto, era algo que ya aplico en mi vida, ¿no? Por eso les di el ejemplo de la fidelidad. O sea, yo no podría pedirle fidelidad a una pareja si no estoy dispuesto a darla, ¿no? No podría pedir confianza si no estoy dispuesto a confiar. No puedo pedir amor, pues sí, amor incondicional si no estoy dispuesto a darlo, ¿no? Dice, bueno, es un trabajo diario y para toda la vida. Sí, exacto, por eso te digo, yo prácticamente desde que empecé a estudiar coaching ontológico, fue casi de lo primero que me enseñaron, a ser un eterno aprendiz. Y desde ahí siempre sigo aprendiendo, ¿no? Por eso es que yo siempre que doy ya sea un episodio aquí de análisis de mensajes de película o de reflexionando, siempre les digo, yo no manejo verdades absolutas, manejo distinciones poderosas o creencias que generan plusvalía, pero siempre estoy dispuesto a modificarlas si en algún momento llegan a mí o distinciones más poderosas o creencias que generen más plusvalía. Siempre estoy abierto a algo que genere más valor, ¿no? Entonces, pues bueno. Muchas gracias a los que están participando. Me voy con el siguiente mensaje que es... Bueno, regresando al otro entrenador, pues en sí, como les digo, hay mucha interacción de ambos entrenadores, el entrenador afroamericano y el que era, pues digamos, el entrenador blanco. El entrenador blanco ahorita el mensaje es de él, que agarra y dice, yo a estos muchachos, y es lo que les decía, él no quería al principio aceptar el puesto de ser el entrenador principal a ser entrenador asistente. Y dice, yo los entrené cuando eran niños, los vi crecer como si fueran mis propios hijos, pero es momento de dejar de que se cuiden por sí mismos, ¿no? Entonces ahí tenía como eso, y a mí me gustó que pues, luego eso tiene que ver mucho como, digamos, de los padres con los hijos, ¿no? O sea, a veces hay padres que son tan sobreprotectores que no permiten que sus hijos maduren a tiempo o atrasan esa madurez. Entonces, y él fue como, ok, pues que sea lo que requiere ser. Y al final sí aceptó el puesto de entrenador asistente, pero era parte de su dilema, que él decía, pues tal vez ya requieren volar sin mí, ¿no? Entonces, pero es eso. ¿Cuántas personas en su vida, a veces al ser padres, protegen tanto a sus hijos que pues los están limitando, ¿no? De hecho, más adelante vamos a ver un mensaje parecido, pero digamos que ahorita él estaba hablando de sus chicos que tenía cuando él era el entrenador principal, ¿no? Entonces, él ya no iba a poder ser, digamos, el líder principal, porque ya no iba a tener el título del coach principal, ahora iba a ser del otro coach, ¿no? Dice Ascensión Vega, perdón, Ascensión Vega, ¿de qué dices yo? ¿En qué sentido? Pues si puede ser un poco más específica, no me queda muy claro tú qué. Pero, ya te entendí, que tú eres muy sobreprotectora con tus hijos, supongo, sí, ¿no? Porque por lo poco que sé de ti, pues me has comentado que también eres madre, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que te está cayendo ese 20 y te digo, al rato vamos a dar otro mensaje, pero sí. Recuerden que en general es muy complicado que los padres, pues obvio no hay escuela para padres, no generen, pues, sin culpas, ¿no? Pero digamos, que no les dejen heridas a sus hijos. Algunos, digamos, que es el caso contrario, ¿no? Que ya sea porque o los golpean, o porque los abandonan, o los rechazan, o los humillan y eso. Pero también es el otro extremo. Esos padres que en teoría no les hicieron nada malo, pero lo que hicieron, pues fue precisamente lo que está comentando Ascensión Vega, es sobreprotegen tanto a sus hijos que los vuelven inútiles. Entonces, pues bueno, él que era el coach principal, pues dijo, pues ya no va a poder estar arriba en el organigrama, pues tal vez requieran volar sin mí, ¿no? Pero pues muchas gracias por compartir, Vega. Tal vez al rato que vuelva a dar otro mensaje que va de la mano. O si lo eliges ahorita, pues también compartir más como ha compartido Wendy, pues ya depende de ustedes qué tanto elijan abrirse, ¿no?
Pero bueno. Como les decía, gran parte del mensaje de la película es eso, la integración tanto de los jugadores afroamericanos como de los jugadores blancos. Y entonces lo siguiente que fue cuando ya estaba claro quiénes eran los entrenadores, cómo quedaba el organigrama, se los llevan a un campamento intensivo donde pues iban como que a darles mucha como preparación física antes del torneo de la temporada de americano, digamos, pues los llevaron a este campamento. Y entonces desde ahí empezó con la integración el entrenador afroamericano. E hizo algo muy inteligente, que digamos que pues habían 2 camiones y en un camión se habían puesto todos los blancos y en el otro camión todos los afroamericanos y los mandó a que se bajaran. Entonces dice, a ver, no me importa qué raza sean, de un lado pónganse todos los de ofensiva y del otro lado todos los de ofensiva. Y pues obvio que ahí había mezclas. Entonces agarra y les dice, pues ahora en un camión se van todos los de ofensiva sin importar su raza y en el otro camión todos los de defensiva. Y aparte, a la hora de sentarse, requieren sentarse al lado de un jugador de la otra raza para que empiecen a convivir. Entonces no queda muy claro si son exactamente la misma cantidad de jugadores blancos que afroamericanos, pero en general pues sí más o menos se ven las mismas cantidades, ¿no? Dice Daniel Gómez García, hola amigo, qué bueno andas por ahí, qué bueno que sí te pudiste ingresar a este episodio del programa Análisis de Mensajes de Películas. Pero entonces lo que les decía, entonces cuando son situaciones tan difíciles, pues a veces sí requieres como que forzar. Entonces, pues más ahí, por ejemplo, que son los deportes, pues a veces los entrenadores pues requieren forzar las situaciones. Y si se fijan, por ejemplo, hace poco que di el análisis de la de Juego de Honor, pues también el otro coach, pues de hecho esa en inglés se llama Coach Carter, pues era bien intenso y pues los llevaba a los extremos, ¿no? Entonces él para empezar con la integración pues tiene esta idea y ahí empieza poco a poco. Entonces, pues es eso, ¿no? Que a veces requieres como moverte del lugar, generar expectativas, romper los paradigmas, romper los patrones. Entonces, pues yo creo que lo más fácil hubiera sido, pues ya pues nos vayamos así e empezamos la integración estando ya en el campamento, pero no, este entrenador nunca se iba a lo fácil. Entonces, pues desde antes de partir, hizo eso, ¿no? Y obvio que, por ejemplo, ahí los papás les causó mucho shock porque pues no estaban acostumbrados. Y entonces cuando veían que había tantas personas afroamericanas, pues entre los blancos generaba mucha resistencia, ¿no? Pero bueno, él, pues como dirían, le entró al toro por los cuernos y desde el principio empezó como, pues sí, a forzar la integración, a forzar de que se sentaran en un camión toda ofensiva, en el otro toda defensiva y aparte que se sentara al lado de uno de la otra raza, ¿no? Entonces, pues bueno, voy al siguiente mensaje. Ya saben, que si tienen alguna duda o comentario me dicen con confianza. Voy al siguiente mensaje que es. Ok. Como les decía, pues no crean que con eso pues lo solucionó todo mágicamente, porque como dice Wendy, pues es un trabajo continuo el que tuvo que ir haciendo. Y la neta, aunque generó grandes pasos en ese campamento, pues después sí hubo como un retroceso ya cuando llegaron pues de nuevo al pueblo, a la comunidad, a la universidad y todo eso. Pero bueno, en ese proceso se generó que de repente se estuvieran peleando y la primera pelea fue por algo, pues digamos que se podría decir como una tontería, ¿no? Uno de los roommates le decía al blanco, yo no quiero que esté ese póster porque, pues no explican por qué, pero dice, pues que le incomodaba, ¿no? Y pues ahí empieza una pelea entre, pues digamos, entre blancos y afroamericanos y y al final lo que agarra y les dice el entrenador, ok, qué bueno que tienen furia, pero la furia debemos controlarla, convertir esa agresión en trabajo en equipo para llegar a la perfección. Y entonces ahí me gustó, porque ustedes se dan cuenta mucho de lo que yo digo a veces en mis reflexiones o en las imágenes que les comparto, es eso, ¿no? No hay emociones malas, pero pues tú también eliges si las usas a tu favor. Y entonces, pues por ejemplo, pues la furia, algo que te da, pues es energía. O sea, pues te mueve como la adrenalina y todo eso. Entonces, pues lo que le dijo, ok, pues si van a tener furia, pues úsenla
pues para ejercitar su cuerpo, para cuando estén contra rivales, y entonces no la usen para pelearse entre ustedes, úsenla a su favor. Entonces, pues al final del día es mucho lo que les digo. O sea, yo las manejo más de que las emociones dan señales y hay que entenderlas y todo esto, pero me gustó como esta visión que les dio él, ok, si este proceso en el que vamos a estar les va a estar generando furia, pues es muy válido, pero usen esa furia para ir perfeccionando su juego. Entonces, pues eso, ¿no? A veces es como todo lo que crees que puede estar en tu contra, que a veces, pues muchas personas saben usar, por ejemplo, sus sombras, sus oscuridades, de una forma en que les ayuda a progresar, a avanzar y ser mejor de lo que eran antes. Y pues era eso, ¿no? Que al final del día, pues si tienes furia, ese enojo, pues úsalo para tu crecimiento, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, comentario de ese mensaje, pues me dicen. Que recuerden que la repito yo en las reflexiones y eso, pues lo uso un poco más como te dan señales, pero en este caso pues me gustó, no sé, la furia te da energía, pues usa energía para perfeccionar tu juego, ¿no? Para hacer un equipo perfecto. Entonces, bueno, voy al siguiente mensaje que es, como les decía, esta integración pues no fue simplemente con lo del camión o con esta plática de la furia, y por lo mismo que vio que seguían como esas peleas y eso, entonces ahora la forzó un poco más. Entonces les dijo que iban a tener que tener pláticas con una persona de la raza opuesta, conociéndose, y que le iban a informar de dichos conocimientos que sabían del otro, y que por mientras iban a ir tener 3 prácticas diarias, y que si no tenía avances iba a subir a 4. Entonces, pues obvio que 3 prácticas diarias pues es muchísimo. O sea, si se fijan, lo máximo que tienen pues en general los equipos son pues 2, una en la mañana y una en la tarde. Entonces, pues ya ahorita como va a presionar les ponía 3, e imagínate que si no generan avances, pues 4 iban a estar prácticamente todo el día entrenando, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí, pues les movió los hilos y todos empezaron así a estar interactuando, a conocerse un poco, y fue también como un mecanismo que él usó para ir generando esa integración. Al final del día, pues les repito, era una situación muy delicada en la que pues tuvo que ir como a medidas extremas, a crear sus propios mecanismos, pero al final pues sí lo logró, que esa integración en el campamento, y no solo en el campamento, sí va a ver reflejada esa integración pues después en lo que iban a lograr en la universidad, en lo que iban a lograr como ya un equipo compitiendo contra otros equipos, ¿vale? Voy a pasar al siguiente mensaje, que es: justo cuando se estaban conociendo, tenía un jugador blanco que era así como, pues yo uso la palabra mega obeso, porque lo de él ya no era sobrepeso, sí era obesidad, pero así bien cañón, de esos que pues prácticamente el cuerpo ya se asemeja más a una esfera, ¿no? Entonces pues él tenía como muchos traumas, y al compartir con unos de sus compañeros le dice: yo soy basura blanca. En mi casa siempre me han considerado un inútil, y la basura blanca jamás llega a la universidad. Y entonces, pues si se fijan, en reflexionando de un episodio precisamente de creencias heredadas, que ahí es eso, ¿no? Él se estaba quedando como con esas creencias heredadas que le dejaba a su familia, de que él era basura blanca, que él ya no daba para más, que la basura blanca no puede ir a la universidad, y llegó con muchas limitantes. De hecho, él, cuando entra al equipo, él fue el primer blanco que llegó, pues cuando supieron que iba a ser entrenador, el entrenador iba a ser el afroamericano, fue el primero en llegar. Todos los demás llegaron en bloque con al entrenador que volvieron coordinador, ¿no? Y de hecho él no le costó la integración, él ni siquiera lo hizo porque el entrenador lo forzara. Él desde el principio empezaba a convivir con los jugadores afroamericanos, pero el punto es ese, que cuando él se presentó le dijo: ¿y tú qué? ¿Estás metiendo porque estás buscando alguna beca para ser jugador universitario? Y dice: no, pues yo no creo, yo la verdad me meto porque pues creo que aquí me voy a divertir y pues voy a tener amigos, y fue mucho lo que buscaba. Pero pues me encantó que durante todo el trabajo que tuvo con sus compañeros, con el entrenador y todo lo que fue avanzando, generó, pues en ese momento pues no se escucha tan impresionante, pero generó el 7.5, que fue lo que él requería para ir a la universidad.
y por lo que muestran, él ya en la universidad pues sí logró ser jugador de americano, jugó todo el tiempo y aparte cuando se graduó pues fue un empresario exitoso, ¿no? Entonces imagínense a alguien que se consideraba basura blanca, que no se creía capaz de ir a la universidad, pues rompió todos sus paradigmas, rompió todos sus patrones, rompió esas creencias heredadas y se demostró a sí mismo y a sus compañeros, a toda la comunidad, que podía romperlo todo y lograr hacer posible lo que otros creían imposible, porque al final, pues las creencias que él tenía es que eso era imposible y él mostró que sí era posible, ¿no? Ahí ya llegó Loti May. Hola Loti, ¿cómo estás? Saludos, mi estimada. Entonces, pues me gustó mucho ese mensaje, ¿no? Que para él rompió todos esos patrones, todas esas creencias, pues tal vez hasta el paradigma, ¿no? Porque pues ya era algo que estaba muy integrado en su familia, que él era basura blanca, que era un inútil, que nunca llegó a la universidad. Entonces, pues no solo logró estar en el equipo de americano, tanto en la universidad, se graduó y fue un empresario exitoso. Entonces rompió todo lo que requería romper. Dice Carito Solórzano, hola José Luis, hola, muchas gracias, qué bueno que andas por ahí, Carito. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda de ese mensaje o alguno de los que ya di, ya saben, pueden preguntar con confianza. No se me traben si de repente de alguno de los que di como que les quedó duda, pues pueden preguntar con confianza, ¿no? Pero bueno, aquí en lo principal es eso, ¿no? Que este chico venía de creencias súper mega limitantes, de patrones también limitantes, de creencias heredadas, de todo que le daba a entender que nunca iba a poder hacer nada con su vida, que era imposible ser universitario, y rompió todo eso. Lo que muchos creían imposible, él lo volvió posible, ¿va? Entonces, pues bueno, voy al siguiente mensaje que es, como les decía, esta integración no era muy fácil, porque pues imagínense, si hoy en día todavía hay discriminación contra los afroamericanos, pues entonces, en ese entonces estaba bien cañón. Entonces, hay varios de los jugadores no estaban jugando en equipo. Entonces, justo el capitán del equipo era un chico blanco y se ponía a discutir mucho con otro que al final se volvieron muy amigos. Pero la primera, digamos, discusión importante, que en vez de ser una pelea, porque antes de eso eran puras peleas, y en sí esta ya fue una confrontación. Y la confrontación, la diferencia de la pelea es que la pelea muchas veces no te importa dar argumentos, simplemente quieres ganar por ganar. Y entonces en la confrontación, ¿qué pasó? Pues ya hubieron argumentos. Y entonces el capitán le dice al chico afroamericano, pues es que aquí no hay equipo. Muchos, veo que tú nada más estás jugando por ti. Y llegan al punto que la mayoría estaban jugando por ellos, no jugar en equipo. Pero sí se la voltea bien cañón al chico afroamericano, al capitán que era blanco, y le dice, a ver, tú eres el capitán. Entonces, el liderazgo requiere venir desde ahí. Si tú estás en ese puesto del organigrama, pues muéstralo, ¿no? Y si se fijan, también es mucho de lo que luego yo les digo a veces en las reflexiones o a veces en mis imágenes que comparto eso, ¿no? De que un líder no es aquel que llega y nomás da órdenes y que nada más quiere que los otros pues sepan cómo hacerlo, vean cómo y que cumplan sus órdenes. No, el líder es el que desde su congruencia, desde su ejemplo, inspira a los otros. Y entonces esas palabras que les dijo el que después iba a volver gran amigo de él, pues lo movieron. Y aunque en ese momento le costó escuchar la retroalimentación, ya que la pudo asimilar, realmente lo hizo. Y fue él el que movió a que empezaran poco a poco a jugar en equipo. Y se la rifó y fue ejemplo y fue inspiración para que los demás lo fueran haciendo. Dice Jorge Dural, hola, buenas tardes, José Luis. Hola Jorge, qué bueno que andas por ahí. Dice Carito Solórzano, exacto. Sí, no, yo se los digo, no, porque siendo honesto, pues muchos jefes no son líderes, porque literal nada más dan órdenes, cero capacitación, y pues ya es como, es tu bronca cómo lo logras, pero tú dame los resultados, ¿no? Entonces, pues yo sí me he generado varios de esos, pero a mí me queda claro que un líder no solo es aquel que pide y es exigente con los resultados. El líder es aquel que pone el ejemplo, que él muestra y da congruencia, ¿no? Entonces me gustó mucho eso y pues qué padre que al final
él resistía mucho a este chico de color, pero eligió aceptar esa retroalimentación, que eso lo llevó a generar grandes cosas, ¿no? Dice Magda Barrera, así es. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, pues sí, a mí me queda claro eso, ¿no? Que un líder es aquel que inspira desde el ejemplo y así. De hecho, pues por ejemplo, ven que les digo que a mí un coach fue el que me enseñó eso, de que a pesar de que los coaches siempre debemos buscar ser lo más congruentes posible, es imposible, ¿no? Pero yo veía eso en él, o sea, yo lo veía una entrega total, siempre dando lo mejor, siempre buscando, pues ser congruente con lo que decía. Entonces, pues me gustó mucho eso de que él tenía los dos extremos, daba el 100% en su trabajo, pero pues por otro lado también me decía eso, ¿no? Pero recuerda que somos humanos, no permitas que te pongan en un pedestal, ¿no? Entonces, siempre buscar esa congruencia con lo que estamos diciendo, pero siempre recordarle a las personas que al final del día, pues por mucho que seamos un coach, pues al final del día solo somos un ser humano. Y te digo, pero me encantaba eso, que él no era como con la excusa como para dar menos, para que no lo exigieran, no. Era un coach mega comprometido, que siempre daba el 100, que pues a veces se terminaba quedando sin voz, siempre mostrando toda la energía, toda la pasión. Y pues me encantó eso, ¿no? Que es, ok, siempre recuerda a las personas que solo eres un humano, pero por el otro lado siempre en sus acciones, siempre me mostraba dando lo mejor de él. Entonces, pues me llevé grandes enseñanzas de él. De hecho, no sé si algún día llega a ver mis en vivos. Él se llama Christian Hertz y pues sí elijo comentar su nombre porque pues pues es algo que aprendí de él y pues no compartí mucho tiempo con él, pero el mucho tiempo que estuve, pues le aprendí grandes cosas y la principal yo creo que es esa, ¿no? Es siempre una persona que siempre daba el 100, pero pues por el otro lado, pues siempre recordando a las personas que somos humanos, ¿no? Que también fallamos, que tenemos nuestra oscuridad, nuestras sombras, pero a pesar de esa oscuridad y nuestras sombras, pues siempre dando nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, pues él era una persona que siempre me inspiró desde su ejemplo y desde su congruencia. Y para mí, pues es un gran líder, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, ya saben que pues pueden preguntar con confianza y me voy al siguiente mensaje. Que era, al campamento que los llevaron estaba cerca del cementerio de Kettsbury. Y ahí, pues, les doy la explicación para que se entienda la frase, ¿no? Y él agarra y les dice, requieren aprender de los muertos. Si no marchamos juntos, justo ahora seremos destruidos. Y eso se lo dice el coach, pues ya prácticamente cuando ya estaban como generando esa cohesión, pero sí es como, o realmente logramos la cohesión en el campamento, o va a ser demasiado tarde. Entonces sí lo logró, y le repito, después de eso sí hubo como unos pequeños retrocesos, porque pues al final pues ellos eran partes de sistemas más grandes, como la universidad, como sus propias familias, como el pueblo, como sus comunidades. Pero pues ya llegaron con todas las herramientas que requerían para ser un equipo unido desde ahí, ¿no? Entonces, pues fue eso, es como, o lo cerramos ahorita o después no va a haber tiempo. Entonces, pues fue eso, lo logró y al final generó eso, que al terminar el campamento, pues ellos ya se conocían, ya se estimaban, ya jugaban en equipo y eso, si se fijan fue lo que les dije hace rato de que al capitán le dieron esa retroalimentación, pues no estamos siendo equipo porque no estás siendo congruente, no estás inspirando, no estás siendo el ejemplo. Pues al final, pues sí lograron que para terminar el campamento, pues todos eran un equipo y todos buscaban lo mejor para ellos. O sea, lo mejor para todo el sistema, ¿no? A ver, déjale a Carito que dice, pero dejó este gran aprendizaje y ahora tú lo compartes con nosotros, gracias. Muchas gracias por tus palabras, Carito. Sí, pues me dejó un gran aprendizaje. Al final del día, él, les comparto que también él es más como en el coaching empresarial. Creo que ahorita por lo mismo de la pandemia, creo que dejó un poco de lado el coaching transformacional y eso. Y él también, creo que también da personalizada, pero es muy privada. Entonces, pues sé que le está yendo bien porque pues él, como le repito, él siempre da el 100, siempre
siempre se está estirando y pues me dejó esas grandes enseñanzas y pues por eso elegí compartírselas, ¿no? Entonces, pues, la verdad, yo he aprendido de muchos coaches, algunos sí muy incongruentes desde mi honestidad. Eso sí, no elijo dar el nombre porque pues en ese caso yo sí soy de la idea de se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces a los que fueron incongruentes, pues no elijo dar los nombres, pero él, que sí fue un ejemplo desde su congruencia, desde su ejemplo, pues sí elegí compartir que Christian Herr pues fue un gran, tuve grandes enseñanzas de él, ¿no? Pero bueno, entonces recapitulando ese mensaje, al final del día, ahí les dejo claro, o lo cerramos ahorita o después no va a haber tiempo, y sí lo logró. Sí logró que se conocieran, que interactuaran, que jugaran en equipo y que fueran esa unión que al final sí va a ver reflejado en la temporada, y lo que lograron en el campamento fue lo que sembraron para cosechar esos triunfos que más adelante tuvieron cuando ya tenían los partidos en temporada, ¿ok? Pero bueno, voy al siguiente mensaje, que es: aprende a respetarte, y eso tal vez los lleve a aprender a jugar como hombres. Entonces, como les decía, a pesar de que iba dando grandes pases, de repente tenía como algunos retrocesos, y les dijo eso. Y yo creo que al final del día eso es muy importante, porque era lo que les decía. Yo, ¿por qué me permito aprender de cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar? Porque yo respeto a todos. Entonces, como les decía, por ejemplo, esas personas que de repente ya les cuesta aprender, el mayor extremo son aquellos que ya se creen el vaso lleno, que ya creen que tienen sus verdades absolutas, pero digamos que un paso intermedio son aquellos que solo aprenden de aquellos que creen que merecen su respeto. Pues no. El respeto, pues al final del día, ¿qué te lleva? A que las personas también confíen en ti, en que se atrevan a compartirse. Y pues, ¿qué fue lo que generó? Que al final del día, pues ellos fueran como hermanos. Y pues sí, al final hizo eso, que jugaran como hombres y que fueran una unidad, que lograran lo que antes pues parecía imposible. De hecho, aquí compartirles un dato muy importante, que era justo cuando van regresando del campamento, el que le había informado que él tenía el puesto de coach principal, pues les dice que como que le habían jugado sucio, que al final le tenían puesta la mira, y que literal al primer partido que perdiera le iban a quitar el puesto y se lo iban a regresar al coach blanco al que le habían puesto como asistente, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, pues te digo, por algo sembró muy bien en el campamento, que los llevó a generar muchos triunfos en la temporada que vamos a ver ahorita más adelante, pero pues fue eso, como digo. Llegó en una época muy difícil en la que tuvo que ver. Y él, ¿qué pasó cuando le dijeron ese comentario? ¿Creen que se preocupó, que dijo es injusto o algo así? Pues no, ¿él qué hizo? Pues siguió dando lo mejor de él. En vez de estar pensando si era injusta la situación en la que estaba, en vez de decir es imposible que quieran que gane todos los partidos y que no pierda ninguno, pues él buscó tener esas victorias. Buscó llevar a su equipo a cosas que nunca había logrado, ¿no? Entonces, pues bueno. El siguiente mensaje, como les decía, va de la mano con el que les decía al principio. Si se acuerdan, el coach blanco, como les mencioné, lo dejó su esposa porque él era un workaholic, pero ahí hubo una situación interesante de que la hija se quedó con él. Y como les digo, ella era una amante del fútbol americano, tan así que siempre estaba pegado a ellos. Entonces un día el entrenador principal agarra y le dice al coach blanco, le dice, oye, pues no le puedes dar unas muñecas o algo para que se entretenga. Y me encantó que le dijo, a ver, ya lo he intentado muchas veces, pero pues ella ama demasiado el fútbol americano, ¿no? Entonces pues me gustó eso, ¿no? Que la niña pues también de cierto modo pues rompió los paradigmas, los patrones, de que pues, ok, pues si eres una niña, pues ella ahí tenía 9 años creo, pero pues en vez de estar jugando con muñecas, que pues es lo normal, digamos, lo común que hacen las niñas de esa edad, pues ella desde chiquita su pasión era americano y todo el tiempo comía, bebía y todo siempre era hablar de fútbol americano. De hecho, pues me encantó de que ella tan se apasionaba y vivía el fútbol americano, que muchas veces les terminaba dando retroalimentación o a los jugadores o a los mismos coaches de cosas que ella veía. A ver, dice Caritos del Orso, a mí me encantan esos líderes que llevan a sus equipos a ser ganadores. Pues sí, no sé si estuviste en el episodio que di de
Coach Carter, Juego de Honor, pero también es muy parecido. Ahí también era un coach muy exigente que llevó, digamos, a un equipo medianón a generar también resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, pues sí, este coach que les digo, en vez de sentir, no, es que es injusto eso que hacen de que si pierdo uno, le dijeron eso, no se peleó, no discutió, no se victimizó. ¿Y qué hizo? Pues buscó generar los triunfos y llevar a ganar a su equipo a cosas impresionantes, a generar cosas que antes veían imposibles y él las hizo posibles, ¿no? Entonces, pues sí. Y pues también lo que me gusta mucho, como les comenté, eso es que en general, obvio no todas, pero la mayoría de las películas que conozco de deportes pues están basadas en hechos reales, tanto la de Juego, Honor como esta sí lo están, ¿vale? Entonces, pero bueno, voy al siguiente mensaje. No sé si tengan claro lo que explicaba lo de la hija, ¿no? Que al final del día, ahí lo importante para mí es eso. O sea, más que, ok, una niña que me americano, no, el chiste es que ella rompió lo que era común. De hecho, si se fijan, por ejemplo, también luego yo mando muchas reflexiones o mensajes de eso, es de abraza tu libertad, abraza tu autenticidad, abraza tu locura, ¿no? Y es lo que yo veía en la niña, que a la niña pues muchos de repente la veían como loquita, ya le valía. O sea, a mí no me importa si no me ven normal, si me ven como la rara, y por ejemplo otras luego lo decían, a ella no le importaba parecer rara, parecer anormal, parecer loca. Ella hacía lo que le apasionaba, y lo que le apasionaba era el fútbol americano, ¿no? Y pues lo mostraba precisamente porque ella abrazaba su libertad, su autenticidad y su locura, ¿vale? Bueno, voy al siguiente mensaje, que es... Bueno, como les decía, el entrenador blanco en algún momento soltó a los jugadores blancos de estarlos apapachando, pero ¿qué pasó? El entrenador principal se dio cuenta que de repente aquí empezaba a apapachar a algunos jugadores de color. Y pues, por ejemplo, con uno le funcionó muy padre porque era alguien de que jugaba en la ofensiva. El entrenador principal, pues ahora sí que lo hizo papilla, ¿no? Digo, pues juega conmigo en la defensiva y pues hasta le salió mejor la nueva posición. Pero pues sí empezó a detectar y como que sí le dio en cuenta de que, a ver, fíjate cómo a los que estás apapachando y consistiendo en sí son puros jugadores de color. Fíjate cómo con los blancos no hacen eso. Entonces, al final lo que tú estás haciendo es eso, lo que les decía, incapacitarlos, consentirlos. Y entonces aquí lo que les muestro es ese, de que él ya había dado un avance con sus jugadores blancos y de cierto modo retrocedió a esas creencias y lo que había dejado de hacer con sus jugadores blancos, pues ahora lo hacía con los jugadores negros, ¿no? Perdón, los de color. Entonces, pues bueno, a veces en la vida así es. Hay cosas que ya avanzamos y a veces si no las tenemos firmas, si no generamos el hábito, pues terminamos retrocediendo. Y pues bueno, él entendió la retroalimentación y se permitió aprender de lo que le dijo el coach principal y moverse y dejar de consentir a estos jugadores de color, porque entendió eso, que los estaba incapacitando y pues los estaba negando esas fortalezas, esas habilidades que requerían no solo para el americano, sino para todas las áreas de su vida. ¿Ok? Pero bueno, voy al siguiente mensaje, que es... Ahí en el equipo tenían un quarterback, pues que había sido el quarterback durante la mayoría de los juegos. Y poco antes de que terminaran el campamento recibieron a otro quarterback, pues que pues por lo mismo que llegó tarde, lo pusieron en su sitio. Y aquí aclaro que llegó tarde, pues no porque se quisiera integrar nada más se me antojó ahorita, ¿no? O sea, él venía de transferencia. Entonces sí tenía su lógica que llegó tarde porque venía de transferencia de otro, ¿cómo se llama? Pues de otro colegio. Pero bueno, aunque sí tenía una razón real por cual integrarse tarde, pues ahora sí que tenía la desventaja que no empezó desde el principio. Entonces se respetó que al que estaba de quarterback antes que él, se le dio el puesto. Pero como les decía, entonces generaron que en un juego, al que era el quarterback principal, pues se le rompieron unos huesos de la mano y pues obvio que ya no podía seguir siendo el quarterback porque pues ¿cuál es la herramienta más importante para el quarterback? Pues sus manos. Entonces pues con unos huesos de la mano lesionada pues ya no podía estar en esa posición. Y aunque en ese momento al quarterback que se lesionó pues lograron moverlo a otra posición en la que fuera funcional, pues ya no podía ser el quarterback. Entonces al quarterback que pues nunca había estado en un juego,
pues que sabía que tenía que seguir con la racha. Y aparte que estaban contra un rival fuerte, porque pues sí, no, qué fácil hubiera sido que estuvieran contra un rival débil, fácil de vencer, pero no, o sea, aparte se dio esa situación que era contra un equipo difícil. Entonces, me encantó la frase que le dijo. El coach de color agarre le dice, a ver, yo en mi casa, pues en algún momento perdimos a los dos padres, se murieron, éramos 12 hijos y yo me tuve que hacer cargo. Yo no estaba listo. ¿Y qué le dice? Pero me necesitaba en aquel momento y salí al quite. Entonces le dijo, en este momento tú el quarterback eres el coronel de este equipo y aunque no estés listo requieres entrar al quite. Y entonces a mí me gustó eso porque es como de esas veces de que a veces te tienes que tirar al vacío. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que muchas personas a veces quieren hacer algo, pero se quieren seguir preparando y preparando y preparando. Y pues nunca se van a sentir suficientes hasta que no le entren al toro por los cuernos, ¿no? Y entonces él, pues sí tenía ese miedo porque pues iba a ser su primer juego contra un equipo muy complicado, que creo que el otro equipo también venía como invicto o algo así. Y pues ni modo, o sea, se tiró al vacío y la verdad hasta jugaba mejor que el otro quarterback. Que el otro quarterback, pues le repito, al final mucho de lo que le respetaron el puesto. A este quarterback, desde el principio cuando llegó, se habían dado cuenta de sus cualidades, pero le repito, como él venía de transferencia, eligieron respetarle el puesto al otro quarterback, ¿no? Entonces, pero pues fue eso. Entonces le entró y como dijo, pues fue el coronel, no se sentía listo, pero sabía que su equipo lo necesitaban y pues dio resultados extraordinarios. De hecho, él también es de los jugadores que ya cuando llegó a la universidad, pues también se puede decir que generó beca universitaria por jugar fútbol americano, ¿no? Entonces, al final del día, pues ahí sí aclaro, porque muchas veces los jugadores que la arman, digamos, en la preparatoria en Estados Unidos, pues no necesariamente también la arman en el colegial, ¿no? Entonces, pues un ejemplo fueron él y el otro blanquito, el que les decía que fue el que se consideraba basura blanca, pues fueron con todo. Y pues con él me gustó mucho eso, ¿no? De que pues decía, es que no estoy listo. Y digo, pues, yo no estaba listo, pero me necesitaban y le entré al quite, ¿no? Entonces, pues muchas veces en la vida puedes generarte, ya sea como el coach en su momento, que tuvo que hacerse cargo de sus hermanos porque ya no estaban los papás, y él, pues en un partido en momento inadecuado, creo que hasta iban perdiendo, se lesionó el coach principal y le entró al quite, le dio la vuelta, sí, totalmente inspirador. De hecho, yo creo, Carito, que les decía, como les mencioné varias veces en este episodio, es considerada la mejor película de fútbol americano de todos los tiempos y yo creo que tiene que ver mucho eso, que tiene mensajes muy inspiradores y precisamente es eso, que tuvieron que estar a lo largo de la película, bueno, de la trama, varios personajes volviendo posible lo que otros creían imposible. O sea, tanto el entrenador como el chico que se creía basura blanca, como el nuevo quarterback, pues tuvieron que romper paradigmas y hacer muchas cosas que en su momento otros no creían posibles. Y entonces, pues ahí lo que me quedo es eso, ¿no? Que en la vida, pues a veces te vas a generar situaciones así, que le tienes que entrar al toro por los cuernos y es, o lo haces, ¿no? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, en un trabajo que también de repente se va el que estaba en un puesto superior que tú y le tienes que entrar al puesto sin que te hayan preparado realmente. Y tal vez te preparen ya sobre la marcha, pero pues al menos al principio pues puede que entres sin preparación, ¿no? Entonces, este chico, pues quieras o no, sí tenía cierta preparación, pero es lo que le digo, tenía 0 minutos de juego. Realmente, pues el quarterback pues es un puesto que buscan como respetar mucho. Entonces, pues prácticamente no había jugado y de la noche a la mañana pues demostró que estaba para eso y para mucho más, ¿no? Pero bueno, voy al siguiente mensaje que es, aquí hay algo importante. Al jugador el que era el quarterback titular, era un quarterback de color. Entonces el capitán del equipo se dio cuenta que otro jugador blanco adrede no hizo la tlaqueada y no lo defendió y pues eso tuvo que dar mucho en la lesión. Y él se había dado cuenta que hacía lo mismo cuando estaba en el campamento y se supone que en el campamento ya lo había, pues digamos, limpiado con él cuando mostró su liderazgo y mucho fue eso de que, a ver, échale, ¿no? Entonces,
para él sí fue muy fuerte darse cuenta que regresó a eso, y lo que hizo pues sí fue muy perjudicial en el equipo, porque al final no tuvieron la derrota, pero sí generó que su coreback que tenían se lesionara, ¿no? Entonces habló con el entrenador y el entrenador le dice, pero es que yo tengo política de que pues, no soltar a mis jugadores. Nunca lo he hecho y pues sería la primera vez. Y entonces el capitán, pues bien parado en que lo importante era el bien común, pues sí fue como, ok, pero hay casos en los que hay que tirar las manzanas podridas, ¿no? Y entonces, pues si este jugador era alguien que pues con toda la intención perjudicó a otro miembro del equipo, pues no podía seguir para él en el equipo. Entonces el entrenador le dice, ¿sabes qué? Yo respeto que eres el capitán, pero te digo, como yo no lo he hecho, si tú lo eliges, va a ser tu tarea, pues ahora sí como debemos despedirlo del equipo, ¿no? Entonces, pues el capitán no se amedrentó de la tarea, lo hizo, y pues aquí para aclarar, antes de que se hiciera la integración, este chico pues era muy buen amigo de él, y entonces él le dice, entonces, ¿estás dispuesto a perder mi amistad por esos hombres de color? Y digo, pues estás fuera del equipo. Entonces, estuvo dispuesto a pagar los precios, que en este caso iba a ser el perder la amistad de alguien, pero para él era más importante el bien común, y el bien común era no tener a alguien pues que en sí, pues ahora sí que digamos, intencionalmente perjudicó a alguien del equipo, ¿no? Entonces, pues a veces sí es necesario, a veces, yo sé que de repente hay personas que dicen, no, es que hay cuidado, que no hay que echar culpas, que no hay que inventar víctimas, que no hay personas tóxicas, pero bueno, en este caso yo creo que sí aplica lo de la manzana podrida, porque precisamente era alguien que con toda la intención perjudicó a otro miembro del equipo, cuando es algo que ya le habían dejado claro, ¿no? Entonces, pues creo que sí aplica. Hay veces que sí es necesario cortar ciertas relaciones o quitar a alguien que está claro y con el que ya se ha hablado antes y elige seguir haciendo cosas que perjudican al sistema, ¿no? Entonces, pues al chico que corrieron intencionalmente perjudicaba al sistema, pues por lo sano tuvieron que retirarlo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahí algo que también me gustó es que lo que les decía de que al este chico, lo que hacía el otro entrenador a veces era consentirlos, pero que les funcionó, que con uno de los chicos de color lo cambió de la ofensiva a la defensiva. Y por alguna razón lo había castigado, pero de repente al regresarle el puesto agarra y le dice, a ver, tú presumes que eres una estrella, entonces muestra lo que sí lo eres. Y entonces es un poco lo que yo les decía, ¿no? Es como, hay que ser congruentes con lo que dices y lo que haces. Y si se fijan, por ejemplo, eso yo lo uso mucho, por ejemplo, en las reflexiones de amor, de que hay personas que igual con las palabras te pueden decir mucho que te aman y sus acciones te muestran todo lo contrario, ¿no? De hecho, es un poco, va a ser uno de los subtemas que voy a manejar este lunes en el de ¿vas en serio juegas con el amor? Porque algunos hacen eso ahí en el amor, o sea, con su boca o con sus textos se dicen que te aman mucho, pero las acciones demuestran todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, eso no aplica solo en las relaciones de pareja, aplica en todo, y como les decía, al final del día es, si tú estás diciendo que eres una mega estrella, pues demuéstralo, ¿no? Y por lo que me encantó es que, pues obvio, como les digo, es una película muy inspiradora, llena de grandes mensajes, y por lo que hizo el jugador, pues fue eso, estuvo de acuerdo, fue por todo, y demostró con sus acciones de que sí era un gran jugador y generó lo que el equipo requería llevar. Entonces al final él recuperó un balón, porque les digo, él lo habían movido de ofensivo a defensivo, recuperó un balón que al final ese balón que recuperó de los contrarios, o sea, se los quitó a los contrarios, digamos el famoso fumbling, robó un balón, lo recuperó y con esa pelota se hizo la diferencia y la anotación que les dio el triunfo, ¿no? Entonces, aquí, no sé, en alguna duda, pero pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo, de hecho, pues sí les voy a explicar. Yo, por ejemplo, no estoy muy afín a que muchas personas dicen que alguien humilde no puede decir nada bueno de ellos. Casi como que es malo decir cosas buenas de ti, ¿no? Pues no, para mí la humildad va más en el sentido de respetar a los demás,
respetar sus puntos de vista y no creerte mejor que otros. O sea, nunca compararte como si fueras mejor que otros. Para mí esa es mi distinción de humildad, ¿no? Pero, al final, yo creo que sí el punto también va por ahí. Si tú dices que eres bueno para algo, pues que tus acciones lo demuestren, ¿no? Entonces, pues mínimo si no andes como, digamos, de charlatán o estés de, pues hablando más de lo que es o poniendo demasiada crema a tus tacos. Si algo dices que eres bueno para algo, pues demuéstralo con tus acciones, ¿no? Y pues me encantó eso de él. Al final él mostró esa congruencia. Ya le había dicho que era un gran jugador, pues lo demostró, haciendo la diferencia con esa jugada, con ese balón que recuperó, que posteriormente generó el triunfo de su equipo. Bueno, y aquí se generó una situación, pues sí un poco, pues digamos, el momento más triste de la película. El que era el capitán del equipo, se genera que lo choque un vehículo mucho más grande y queda paralítico. Y entonces el coach principal pues quería dar una conferencia en la que mostrara que todos estaban unidos. Y entonces ahí el otro coach, el coach blanco, agarra y le dice, a ver, para. Pues eso va a parecer más show y eso no se requiere. Y entonces dice el coach principal, no, pero pues sí, es que pues debemos demostrar que todos están unidos. Y agarré, y lo que me gustó eso, de que en este caso es como, se puede decir, no respetó las jerarquías porque pues eligió darle retroalimentación, pero se la dio desde ese amor, esa contribución de que, a ver, esa conferencia en la que estemos todos, ¿va a ser por el bien del equipo o más desde tu orgullo o desde tu soberbia? Mangos. Entonces, pues ahí, pues lo padre es que realmente el entrenador principal eligió escuchar esa retroalimentación. ¿Y qué hizo? Pues ya nomás dio una pequeña conferencia con el puro cuerpo técnico y cuando le preguntaron pues que cómo que iba a estar, que pues le hicieron una pregunta así textual. ¿Y qué vas a hacer para sustituir al capitán? Bueno, dicen el nombre, ¿no? Y Gerard o algo se llama, Jerby. Y entonces agarra y dice, él es insustituible tanto en el equipo como persona, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues él mostró esa humildad tanto al escuchar a su coordinador asistente como al dar a la conferencia de prensa, ¿no? Entonces, porque aparte antes de eso lo que me faltó decirles, antes de que le diera ese video importante, le dice, yo soy un triunfador y siempre busco la victoria. Y por eso fue cuando le volteó a ver, ¿estás buscando lo mejor del equipo o lo mejor para ti? Entonces, wow. Aceptó la retroalimentación y pues al final, pues aunque tuvieron ese momento triste, pues ganaron el juego estatal y pues fueron de los mejores equipos esa temporada. Creo que llegaron a la final nacional, creo que la perdieron, pero pues lograron algo que nunca habían logrado un equipo. Entonces por eso se llama, de hecho en inglés no se llama Duelo de Titanes, se llama Remember the Titans, que la traducción exacta sería recuerda a los titanes. Entonces como, pues precisamente hay que recordarlos porque lograron cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, y ya, el último mensaje que encontré, como les decía, la hija, ya digamos en su versión adulta, dio como los mensajes al principio, daba unos intermedios y daba uno al final. Y al final me gustó mucho eso, que dicen que no puedes mezclar blancos y negros. Aquí sí uso literal porque fueron las palabras que usó, que no combinan, pero logramos que lo hicieran. Y claro, tenemos nuestros desacuerdos, nuestros conflictos. Y ahí ella ya hablaba más como en la comunidad. Pero siempre que hay esos desacuerdos y esos conflictos, ¿qué hacemos? Recordamos a los titanes. Y es lo que decía, que por eso es que en inglés la película se llama Remember the Titans. Entonces, como ese equipo en el que unieron jugadores de color con jugadores blancos, logró resultados extraordinarios, pues siempre que tenían conflictos o cosas que resolver, pues recordaban esas grandes cosas que logró ese equipo de fútbol americano. Y entonces, pues bueno, estos fueron todos los mensajes que yo encontré en la película. No sé si tengan alguna duda o comentario, tanto de lo que dije, o si alguno
que vio la película pues encuentra algo más que comentar para decir, pues son bienvenidos. Quedo aquí a su disposición de alguna duda o comentario. Mientras eligen si tienen alguna duda o comentario, les recuerdo la mecánica. Los lunes yo agarro, subo una encuesta con 4 o 5 opciones y la que tenga más votos es la que hago su análisis de mensajes de película. Entonces les recuerdo que estos programas siempre los dejo grabados y también por lo mismo de que pues publico muchas cosas en el grupo y a veces queda como muy traspapelado, lo que hice fue crear álbums de fácil acceso. Entonces hay un álbum con todos los episodios del programa Reflexionando y hay otro álbum con todos los episodios del programa de mensajes de análisis de película. La verdad es muy fácil el acceso. Si alguno en el momento se lo complica, pues me escribe al privado y se los doy. Pero es eso, ¿no? Dice Carito Solórzano, me encantó, muchas gracias, un placer, qué bueno que te gustó. Entonces, pues recuérdenlo, queda grabado. Y también, por ejemplo, también recordarles una cosa. Si ustedes eligen, ya sea porque se les complique verlo en vivo o por lo que sea, ver los episodios grabados, pueden comentar mientras lo van viendo. Yo como quiera, pues si se han fijado tanto en mis reflexiones como en las, ¿cómo se llama? En las imágenes, siempre contesto. Entonces también en mis episodios es como, aunque pongan después sus comentarios, siempre contesto. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. También aprovecho para echarles el comercial. Recuerden que tanto Reflexionando como el mensaje de análisis de películas, pues lo hago un poco también como para compartir un poco mis distinciones de coaching. Entonces yo doy acompañamiento personalizado para soltar bloqueos, para que encuentren sus propias respuestas. Entonces quien lo elija y elija el acompañamiento, pues me escribe por el privado y lo manejamos. De hecho ahí Ascensión Vega ya se apuntó, ya nomás está manejando sus tiempos, sus espacios, pero ella pronto ya va a ser una más de mis coaches. ¿Qué dices Ascensión Vega? Dice, muchas gracias, como siempre un placer escucharte. Pues sí, y pues te digo, ya aprovechando que ya eché el comercial contigo, pues nada más estoy esperando que me confirmes cuándo empezamos con tu primera sesión. Y pues por acá también ya, creo que no estuvieron en el programa, pero también de ahí se han animado Chema, se ha animado Sarita, entonces pues claro. Entonces no sé si tengan, antes de que cierre nuevamente, alguna duda, algún comentario, algo que hayan visto en la película, algún mensaje que no quedó claro, o que piensen todo lo contrario, o que digan, ¿sabes qué? Pues yo me voy reflejado, como por ejemplo en algún momento en algunos mensajes se vio reflejada Wendy, en otros se vio reflejada Ascensión, entonces pues no sé. Pero bueno, recuerden que como quiera, si ahorita no tienen ninguna duda o comentario, lo pueden poner después, siempre checo. Y pues bueno, los veo el lunes para el programa Reflexionando a las 8 de la noche, que recuerden va a ser en serio o juegas con el amor. En el siguiente también ya lo preparé, que se llama Rueda de la Vida. Y pues aquí pues no sé cuál va a ser el siguiente episodio, porque pues recuerden que subo la encuesta el lunes y pues el que gane, pues sobre eso será. Entonces pues voten el lunes y pues ojalá gane la que ustedes pidan, pero pues ya saben, siempre será sobre la que tenga mayores votos. Ahí también recordarles que no se desanimen si a veces por la que ustedes quieren no ha ganado. Por ejemplo, la película Daniel Blake, muchas ocasiones tuvo 0 votos o muy pocos y en algún momento ganó. Colmillo Blanco también tuvo mucho tiempo que tuvo pocas y de repente ganó. Entonces, pues ustedes sigan firmes sobre la que quieren. También recuerden que si lo eligen pueden votar 2 veces. Entonces, pues si saben que la que ustedes tienen todavía no está ganando, pues pueden votar por esa y pues por otra, ¿no? Entonces, ahí yo no limité lo de los votos, pueden duplicar su voto y pues bueno. Creo que no hay dudas, comentarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron, tanto Carito como Ascensión Vega, como Magda, Alejandro, Quiteiro, Wendy, pues no sé si se me está olvidando alguien más, pero pues creo que son los que Lolis, Jorge, Daniel, pues todos los que estuvieron, muchas gracias y pues seguimos en contacto. Entonces, pues espero sus votaciones el lunes, nos vemos el mismo lunes para el programa Reflexionando y pues nos vemos aquí también pronto para este programa. Muchas gracias por todo, les mando un fuerte abrazo y los amo mucho. Besos.